Ya la hora 13:34 en todo el territorio nacional y vamos a recibir a nuestro entrevistado en este panorama de noticias porque hoy fue y es interesante escuchar la palabra de una persona que está y se mueve dentro de la filosofía. Él es filósofo. Estoy presentando a Eduardo Sanguinetti. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Bien, te agradezco mucho, Silvia. No, por favor. La posibilidad de hablar en la Universidad de Cuyo, sí. Sobre todo para la provincia de Mendoza. Un gusto realmente. Un especial cariño y no voy hace tanto tiempo. Bueno, si venís te vas a sorprender porque está muy linda, cada vez más linda la provincia. Siempre fue linda, sí. Las mendocinas y Mendoza. Gracias, muy amable. Bueno, la idea le digo a la audiencia ahora, la idea de invitar a Eduardo Sanguinetti a hablar un poco desde el punto de vista de la filosofía, tiene que ver con una hermosa columna que imprimió y escribió para un diario de la República Oriental del Uruguay, que se llama Neoliberalismo versus Naturaleza. Hablando mucho de la ecología en este tiempo, hemos tratado el tema Amazonía, bueno, el tema también aquí en Mendoza, el extractivismo, una serie de cosas que estamos viviendo en este mundo, que es el único tenemos como nave, el único que tenemos, para seguir habitándolo y demás, y lo estamos destruyendo de a poquito. Allí estaba también la mirada de Eduardo, justamente en su artículo, y lo relacionaba mucho al neoliberalismo. Contanos un poco, Eduardo, a ver si podemos desgranar el artículo para el diario que escribiste. Sí, en principio el título es una síntesis del contenido de la editorial en ese medio que es La República, donde escribo hace 14 años, 15 años, desde que me silenciaron en Argentina los medios, ¿no? Es una realidad. No por decreto, simplemente escribo, es mi columna de todos los domingos, es que tomo diversos temas. El tema de la ecología es un tema al que estoy evocado hace un par de décadas, o sea, desde siempre. Siempre he sentido que sin una filosofía política que implica una idea del hombre y un cierto modelo de sociedad, no, la acción política se paraliza. Por la alternativa infractable de la resignación a lo que es y a lo que el hombre deshace, elimina, etcétera, y por una contestación global consagrada al verbalismo revolucionario que no es tal. Claro. El liberalismo, en principio el capitalismo, que deviene el liberalismo y luego el neoliberalismo, después de lo que se denomina la llegada de la posmodernidad, ¿no? Sí. Con el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hace que todos tienda a eliminarse, que imponga criterios, que las tendencias humanistas dejen de tener sitio, y dentro de ellas lo que es el hombre, insertó en lo que hace al ámbito de la naturaleza, que pareciera que tiende a ser eliminada día a día, de diversos modos, porque siempre no basta solo con pensar o teorizar, sino accionar. He accionado en diversos espacios, como puede ser la Amazonía en el año 87, donde me he encontrado en límite con Guyana y Colombia, con anuencia del gobierno. En aquel momento regresaba la democracia, Sarney era el presidente, pero a instancias de gobiernos y las corporaciones que existen desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es la deforestación de la Amazonía, se vio también en el Nilo, en Egipto, en Tailandia. Es decir, es un proceso de destrucción y de eliminación de lo que nos fue dado, y pareciera que no tiene fin. Este tema de Amazonía no es nuevo, tiene lugar en noticias y en los medios monopólicos como un pantallazo que atrae al espectador, bastante anestesiado y abombado como yo llamo, con la ametralladora de Malamé, ¿no? Claro. Hay un ejemplo muy, muy interesante acerca de... Y ahora, existe, yo te quería consultar también dentro del análisis, como decís vos, de la presencia del hombre, indudablemente, en todo esto, porque si no, no sucedería. Sí, no hay duda.
¿puede pasar o pasará por algún lugar, digo, la posibilidad de que la persona, el ser humano, entendido como que está viviendo este momento, este tiempo y tiene esta situación dentro de un mundo capitalista, dentro del mundo de las multinacionales, que el día es hoy por hoy, que la plata es hoy por hoy, sin pensar para mañana, para los siglos venideros, para los futuros y demás, y que el futuro es como una utopía que nadie la va a alcanzar nunca, y entonces a costa de todo vivo el hoy por hoy con lo que tengo, y por lo que tengo soy autodestructivo, digo, ¿no? Sí, claro, la denominada utopía ecológica, sí, que se tocó y se trató en un congreso que tuve el placer de estar, o sea, con los grandes ecólogos, sí, los que iniciaron todo este tránsito que dice Edgar Morin, Goldsmith, Matthews, etcétera, hablaban acerca del tema del futuro y de un horizonte muy incierto. Por supuesto, en aquel tiempo, hoy en el mundo creo que hay cerca de 8.000 millones de habitantes. Sí. Entonces, el capitalismo en ese momento, el liberalismo, la palabra neoliberal nace en los 70 en Estados Unidos, pues todo se cocina en las usinas de inteligencia del mundo donde todo está tramado, o sea, nada está librado al azar, exacto, aunque pareciera. Y el hombre vive un estado presocial, o sea, no hemos llegado a un estado social donde arte, naturaleza y vida tomen su sitial de honor. claro. Como dice, recuerdo a una antropóloga y activista ecofeminista, Yayo Herrera, ¿no? Que dice que el capitalismo nunca va a poder ser verde ni va a tener rostro humano. Es fantástica esta frase, ¿no? Qué bueno, sí. Yayo Herrera, recordémosla porque en general no se publicitan mucho los que sí realmente dan inclusive su vida por mantener el estado de las cosas, porque hay un modo, en mi libro Ecología de la mente, porque primero hay que trabajar en mentes, ¿no? Sí. Tener una mente limpia, no deforestada de ideas ni de ideales. Sería interesante, en el caso de Argentina puntualmente, que es nuestra tierra, ¿no? Haya comunidades autorreplicantes, autodeterminantes, porque es absurdo hablar de ecología con una ciudad de Buenos Aires del tamaño, con los distintos anillos del conurbano. Sí. Hablar de ecología es ridículo. Tener un secretario de medio ambiente, creo que se llama, no sé cuánto, como es Berman o Berman es. Sí, Berman. Es estúpido y ridículo, es una ofensa. Es una ofensa a todos, no solamente a los que nos ocupamos de la ecología y mantenimiento del medio ambiente. Sí. O sea, cuando se instalaron las plantas de celulosa en Fray Ventos, ahora se está armando una enorme también en Río Negro, en Uruguay, estuve presente y fui uno de los doctores de los cortes de los puentes, de los 3 puentes que unían Gualeguaychú con Fray Ventos, Colón con Paysandú y Concordia con Salto. Sí. Gualeguaychú estuvo aislada, inclusive no hubo una política ambiental, el gobernador había pedido demasiadas coimas en aquel momento, por eso fueron a Uruguay, o sea, los ENSE, que era el español, y los finlandeses. Sí, sí. Entonces, la inteligencia ecológica desconfía con razón de todo fanatismo acerca de que se puede pensar que dando un óvulo a las distintas ONG, etcétera, están contribuyendo a mantener el medio ambiente. No, simplemente son negocios, está lleno de fundaciones, ¿no? Sí. O sea, no tiene demasiado sentido. Entonces hay que plantear una instancia de resistencia, de cierta desobediencia y un nuevo paradigma que está ligado a lo político, o sea, a lo político en su concepción original, no a la política planteada como un pobre tipo como Macri, ¿no? Delirio y paroxismo. Claro, eso quería justamente consultarte y te pido una pequeña síntesis en función de los tiempos por el panorama, pero ¿cuáles serían las expectativas desde tu punto de vista justamente en esto, ¿no? Con medidas
políticas, como políticas de Estado para poder trabajar en esto Sí, y acompañar política, a los militantes claro, o activistas. sin una política no, en realidad uno no es activista, uno cuida la tierra. Bien. O sea, por supuesto deviene el ser nómade. Donde hay nomadismo no hay contaminación, Claro. vos lo sabes muy bien. Sí, sí. El hombre de inicio fue nómade, luego bueno. Y bueno, evitar las distintas tendencias que la población en su mayoría, y no estoy haciendo juicios de valor, simplemente bueno, uno se vuelve un tanto escéptico y desconfiado respecto a casi todo. Sí. Pero la política de Estado sería que el consumismo extremo al que estamos expuestos, hoy no demasiado porque hay pobreza, pero cuando no haya pobreza se van a consumir toda la basura que nos venden de las corporaciones mediáticas. Claro. El consumo es espantoso. Esta importación de desechos de todo tipo que se llevó a cabo, sí. o sea, no reviste el más mínimo análisis. O sea, tendría ya que la misma población, o sea, sin convocatorias, ni mucho menos, porque yo no trabajo para nadie, yo trabajo de manera absolutamente individual, creo en el individuo todavía. Entonces, desde mi exilio poético y patético en Argentina, o sea, mi ideal no busca definir un sujeto oprimido, al cual liberal, sino se dirige a favorecer las luchas de diversos grupos, ofreciendo análisis y estrategias. Claro. Cada uno debe llevar a cabo un accionar en su vida misma, de austeridad, no de pobreza, porque el ser austero te ayuda. Hay una síntesis que yo denomino, yo introduje en los años, principios de los 80, un término llamado minimalismo en Latinoamérica, que no existía, que lo definí como a Jean Baudrillard en unos congresos en Recoleta, me acuerdo que me dijo, ¿cómo lo definiría? Como lo máximo en lo mínimo. Bueno, vivir como lo máximo en lo mínimo. El signo de valores para la naturaleza nos presenta todo. Y lo que está sucediendo en la Amazonía es espantoso, porque ya han desaparecido especies, etcétera. Por supuesto, Bolsonaro es la frutilla de la torta, ¿no? Es el que da el último paso, pero no comienza con Bolsonaro. Seguro. Bolsonaro es una bestia. O sea, no puedo imaginar como pueblo brasilero, he vivido en Brasil y realmente nunca imaginé que tengan un presidente de este tipo, nunca imaginé que Macri iba a ser presidente de Argentina. Te digo honestamente. Sí. O sea, creo que hay que cambiar de paradigma, pero de manera urgente. Bien. O sea, no tender a así, bueno, mayor consumo. No sé, yo estoy en Buenos Aires ahora y la cantidad de autos es impresionante, toda esa chatarra. Disculpa que hable de este modo, pero no puedo... No, está bien, está en toda tu libertad de expresión, no hay ningún problema. Sí, bastante acotada a veces, ¿no? Y no podemos confrontar con el pasado, porque estamos en un milenio muy incierto, pero verdad. También bastante interesante, y en este futuro indefinido para crear, como te dije, un nuevo paradigma. Bien. No podemos estar cubiertos por el fardo de los mercados, precios de dólares. Seguro. Porque eso no hace a la vida. Claro que no. Hay un lugar y un momento de la vida mucho mejor que todo esto que estamos pasando, sin lugar a dudas. Eso sin lugar a dudas. Porque no podemos vivir en un basurero, porque nos convertimos en basura nosotros mismos por las conductas humanas reprimidas, etcétera, ¿entendés? Exactamente. Rompiendo con barreras, prejuicios, convenciones y temores sobre todo. Bien. Porque el renunciamiento es demasiado válido. Y termino con esto porque creo que no hay mucho tiempo, ¿no? Por favor. En un libro mío, cuando saqué un libro que es interesante, no está en venta porque no lo distribuyeron, se llama Blues Circunstancial de Piccolo Relato, que tiene un lindo prólogo, pero es un libro mío, mi primer libro se llama Alter Ego, que editó Corregidor, que termina diciendo: la ilusión mientras dura es una realidad por derecho propio. Aplicado a esto que denominamos realidades, porque hay muchas realidades, como individuos hay, pero tendría que haber un común denominador. Y la palabra terricidio, que en esa editorial que vos leíste, la aplico, porque se está cometiendo un terricidio desde hace tiempo, y comienza, creo, para poner un punto de partida, ¿no? Con las bombas de Nagasaki, Hiroshima, luego en Oriente,
Francia con las bombas, te acordás, en los atolones. Sí, sí. Ahí es cuando los franceses, en principio, que a veces son bastante punta de lanza en acciones, es cuando se reúnen en Estocolmo, después en Kioto, etcétera. En la última cumbre de la Tierra, y que se hizo en Río de Janeiro con presencia de presidentes, etcétera, no se llevó a cabo nada de lo que se firmó en el Acta de la Tierra. Nada. Claro. En la Carta de la Tierra, disculpame. Claro. Entonces me parece que todo es una apelación al vacío. Estoy hablando no como escéptico, sino simplemente veo lo que no sucede, lo que dicen que debe suceder. Entonces hay una gran, en estas elecciones que se llevarán a cabo en octubre, sí. Creo que algunas cosas se modificarán, pero no en profundidad. Debe haber un giro de 180 grados y no sé si alguien estará dispuesto a hacerlo, porque estamos colonizados. El hecho de la colonización de Latinoamérica data de hace mucho tiempo. Sí. Desde nuestro origen. No va a faltar oportunidad, perdón, que termine la nota, Eduardo, pero es un panorama de noticias y me estoy extendiendo demasiado, pero Sí, no va a faltar tiempo. no va a faltar oportunidad para que volvamos a conversar y tener algún seguimiento también desde la filosofía, como es muy interesante compartir y obviamente da para conversar y hablar mucho y escuchar con mucha atención. Así que te agradezco tu tiempo también, muy amable. No, te agradezco y me agradaría mucho poder enviado, porque me devolvieron mi cuenta de Twitter ahora, me la habían silenciado, no tengo idea por qué, porque mis modos no son malos, digo lo que digo. Sí. A un tal Rosichner, ¿no?, que se dice filósofo, verlo en el sitio que quiera, porque quería debatir con él y con tantos otros que se dicen filósofos y se manejan al margen del pensamiento, ¿no?, y del amor al conocimiento y del acto y la acción. Un filósofo jamás puede trabajar no es siquiera un sofista, no puede ser asesor de un presidente y menos como este pobre tipo. Bien. Te mando un abrazo muy fuerte y a Mendoza todo mi cariño. Gracias, Eduardo, muy amable.